Muy buenas tardes, mi querida Red. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como siempre, les saludo Sebastián López, de López Vélez Consultores, que somos expertos en precio de transferencia, fiscalidad internacional y auditoría tributaria. El día de hoy estoy aquí porque quiero conversar con ustedes acerca de la resolución 25 de septiembre del año 2023, que modificó la resolución 455 de mayo de 2015 y la resolución 532 de diciembre de 2016, que prácticamente estas dos resoluciones lo que hacían era normar la presentación del informe de precio de transferencia y sus criterios técnicos. Permítanme, les voy a compartir la presentación para poder empezar. Como les he contado, en el año 2015, en mayo, yo tuve la oportunidad de participar dentro del SRI para emitir la resolución 455, que determinaba varios formas, ¿no es cierto?, para presentar el informe de precios. Y de igual manera, en ese momento hicimos la ficha técnica para la estandarización del análisis de precio de transferencia, que nos daba criterios técnicos para hacer este análisis. Entonces, ahora, en el año 2023, en septiembre, se modificaron estas dos resoluciones, la 455 y la 532. La 532 fue una resolución que salió en diciembre del año 2016, que prácticamente lo que hacía era que todos los criterios técnicos que estaban en la ficha técnica se elevaron a nivel de resolución y era la 532. Entonces, miren, esta resolución 25 del 2023, para mí, lo más importante que hizo fue modificar los montos para la presentación del informe de precios de transferencia. Anteriormente, ¿no es cierto? Prácticamente desde el año 2015, los montos para presentar el informe era de 15 millones de dólares. Ahora, en el año 2023, en septiembre, se modificó este monto y se lo bajó a 10 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que si las empresas, sus empresas, ¿no es cierto?, tuvieron operaciones con partes relacionadas en el año 2023 de 10 millones o más, tienen que presentar al SRI el informe de precios de transferencia y el anexo a OPR. Esto les aclaro por qué, porque yo he tenido muchas preguntas en las cuales me dicen, mira, Sebas, ¿para el año 2023 aplica el nuevo límite? Pues sí, este aplica para el año 2023 en adelante. Entonces, justamente esto es lo más importante, como les cuento, a mi modo de ver, de la reforma de la resolución 25, que se redujo el monto a 10 millones de dólares con operaciones con partes vinculadas para presentar el informe de precio de transferencia y el anexo a OPR. Esto es lo importante, como les cuento, y es lo primero que vamos a topar. Posteriormente también se modificó el artículo 3 de la resolución 455, que nos habla sobre las operaciones no contempladas. Ahora yo les explico un poquito los antecedentes de la 455. En este artículo 3 se establecieron operaciones que no estaban, que no se consideraba que debían estar bajo el control de precios de transferencia o bajo el control del régimen de precios de transferencia. Entonces se establecieron operaciones no contempladas. En la resolución 25 lo que ha hecho es dar luces, ¿no es cierto? Explicar un poquito más de detalle o aumentar operaciones. Supongamos, ¿qué nos dice? Dentro de las operaciones no contempladas se ha especificado que los pagos en efectivo, se especificó los pagos en efectivos que se deben hacer por capital. Esos son pagos en efectivo, son operaciones cuando sean pagos de capital, de algún tipo de aumento de capital, etcétera, alguna operación patrimonial, ¿no es cierto?, de capital. Esa que sean en efectivo, esas operaciones no son contempladas dentro del análisis de precio de transferencia, ni tampoco dentro del monto para determinar si debo o no presentar informe de precios o anexo a OPR. De igual manera, sobre ingresos específicos, se incrementó los ingresos del artículo 27.1, que son los de ingresos de actividades agropecuarias. Aquí también les cuento que dentro de la 455 se establece que no van a ser operaciones contempladas, pues, estaban hasta antes de esta reforma las operaciones del artículo 27 y 31, es decir, las operaciones del sector bananero, ingresos por el sector bananero y operaciones por transporte aéreo de cargo pasajeros. Esas no estaban contempladas. Ahora se ha añadido una, que es ingreso también por el 27.1, que son ingresos de actividades agropecuarias. Este tipo de operaciones tampoco van a ser contempladas para calcular el monto
o el límite, ¿no es cierto?, para presentar el informe o el anexo a OPR. De igual manera, te dice que las operaciones cubiertas por consultas de evaluación previa se excluyen, se eliminó lo referente a empresas locales y sus relacionadas, se dejó en general empresas que tengan consultas de evaluación previa aprobadas, ¿no es cierto?, o sea, una solución vigente. ¿Por qué? Porque simplemente ya no tengo un riesgo de precios de transferencia al momento que yo tengo una consulta de evaluación previa. Por eso es que estas consultas son muy importantes, porque la emisión tributaria simplemente lo que hace es dejar de percibir ese riesgo de esta empresa porque ya tiene una consulta absuelta con una metodología que el SRI la aceptó. Entonces, eso también ya no está dentro de las operaciones no cubiertas, ¿no es cierto? O no contempladas. Y de igual manera, menciono operaciones de pasivo. Se excluyó la operación de pasivo, excepto cuando sea del año analizado. Las operaciones de pasivo son muy particulares. ¿Por qué? Porque hay muchos, ¿no es cierto?, contadores, auditores que suelen confundir y, por ejemplo, una empresa adquiere un pasivo con su parte vinculada en el año 2015 y todavía no lo cancela. ¿Qué suele pasar? Que los auditores, los contadores, hasta el año 2023, ¿no es cierto?, la ponen como una operación de pasivo dentro del casillero informativo del 101 y dentro del informe de precios del anexo a OPR como que fuera una operación nueva. Entonces, esto no tiene que pasar. Justamente, ¿qué es lo que la reforma de la resolución 25 nos ha indicado? Que si es una operación de pasivo de años anteriores, no se la debe tomar en cuenta para calcular ni el monto ni dentro del análisis de peso de transferencia. Lo que sí yo debería tomar dentro del periodo analizado es ese pago por el interés, nada más. Como les digo, el pasivo de años anteriores simplemente no se toma en cuenta. Solo si es un pasivo del año analizado, ahí lo tomaríamos en cuenta para calcular el monto y de igual manera analizarlo con precios de transferencia. ¿Qué también hizo la resolución 25? Dentro de la modificación a la resolución 455, también menciona que dentro de las operaciones con partes locales, porque aquí les cuento un poquito como antecedente de igual manera, la resolución 455 también establece que las operaciones con partes relacionadas locales no deben tomarse en cuenta para calcular el monto para la presentación del IPT o del anexo a OPR, a menos que te da algunas condiciones, algunas excepciones. Entonces, mira, te dice primero, no se va a tomar en cuenta operaciones con partes locales, dice, se adiciona cuando la parte relacionada al sujeto pasivo tenga ingresos por el 27.1. Es decir, aquí no es cierto, si la parte relacionada con la cual el sujeto pasivo tiene algún tipo de transacción, te dice, mira, ahí sí tú esa operación local la vas a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí existe un riesgo tributario para el SRI. ¿Un riesgo tributario de qué? De que se traslade, ¿no es cierto?, la utilidad del beneficio a esa empresa que tiene esa tarifa impositiva reducida, ¿no es cierto?, o específica por estar en esta actividad agropecuaria. Entonces ahí te dice, mira, si es una operación local con la cual tú tienes, ¿no es cierto?, una transacción y esa empresa relacionada tuya tiene ingresos por el 27.1 de la ley, entonces tú sí debes tomar en cuenta esa operación local, porque percibimos un riesgo tributario. De igual manera, menciona que se elimina cuando acoja la reducción de la tarifa por reversión de utilidades. Hasta antes de esta reforma te decía que una operación local puede ser riesgosa cuando se acoja a una reversión de utilidades. Esto se ha eliminado y se adiciona cuando se haya aprovechado cualquier tipo de exoneración de impuesto a la renta. Esto es obvio, ¿no es cierto? Cuando dos empresas locales tienen algún tipo de transacción, pero una de las empresas tiene una exención de impuesto a la renta por cualquier motivo, empieza a generarse un riesgo tributario. Entonces, ¿qué te dice ahora esta resolución, esta reforma, la 455? Que esa operación debe tomarse en cuenta, justamente ¿para qué? Para calcular el monto o para determinar el monto de presentación del informe y el anexo a OPR. Eso es añadido. También menciona que se modifica el artículo 6 del contenido del informe de precios de transferencia. Dice que se establece que el contribuyente no podrá presentar un nuevo IPT si está o haya estado abierto un proceso de determinación tributaria. Esto les cuento como antecedente de igual manera que cuando yo trabajaba en el SRI era muy normal la práctica que en el mes, ¿no es cierto?, que prácticamente hay para los reparos del acta borrador, el contribuyente ingresaba un nuevo informe de peso de transferencia, cambiando todo, probablemente cambiando método, cambiando comparables, etcétera. Entonces, ahora esto aquí se quiere evitar.
Yo personalmente, desde mi punto de vista, le veo un poco complicado, hasta un poco injusto, podría decirlo, porque o sea, ¿qué otra manera a mí me van a dar para que yo me defienda? Porque ustedes sabrán, ¿no es cierto? Precio de transferencia es un tema súper subjetivo. Entonces, probablemente se pudo haber cometido algún tipo de error en el análisis técnico, en las comparables o cualquier otro tipo de criterio dentro del análisis de precio de transferencia que se presentó en el informe, que está sometido a determinación tributaria, pero yo como contribuyente tengo todo el derecho de cambiarlo. Entonces, a mí me parece que esto sí está un poquito exagerado, esto de que no te quieran permitir ingresar un nuevo informe si es que estás en auditoría o haya estado en un proceso de auditoría. Porque simplemente, ¿cómo esperan que yo me defienda? ¿Cómo esperan que yo ejerza una defensa técnica en base a poder demostrar que sí estoy cumpliendo con el principio de independencia? Yo estoy seguro que esto se va a quedar en tribunales, pero el problema es que hasta que haya casos de tribunales y fallen a favor de los contribuyentes, va a tomar mucho tiempo, en los cuales, o muchos años en los cuales el SRI ya va a empezar a aplicar este criterio y va a ser complicado para las empresas. Ahora, yo no tengo necesidad de cambiar todo el informe, ¿no es cierto?, para dentro de una autoridad tributaria ingresar algún tipo de sustento de mi análisis, ¿no es cierto? Puedo analizar nuevas empresas, puedo hacer ajustes de comparabilidad, entonces yo por eso esta modificación no le veo mucho sentido, porque a la final debes tener el derecho a poder rectificar tu informe de precios o tu análisis para poder demostrar, ¿no es cierto?, que cumples o no cumples con el principio de independencia. Pero bueno, veamos qué pasará con esta norma. Y de igual manera, la última modificación que se hizo a la resolución 455 es que el artículo 8 que determina los papeles de trabajo menciona ahora que se debe presentar todos los papeles de trabajo que sustenten el IPT. Bueno, esto les cuento que siempre ha sido así. A final del día, siempre todos los análisis que se hacen para el informe de precios de transferencia deben ser entregados a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque ellos deben hacer este reproceso y obviamente deben contar con todos los documentos técnicos, con todos los archivos, con todos los análisis para poder llegar a los mismos resultados que obtuvo el contribuyente. Entonces, esto simplemente, como les digo, parece que lo aclararon más específicamente, pero esto ya estaba contemplado en la norma, en la 455 y también en la ficha técnica. Y por último, como les contaba, esta resolución 25 de septiembre de 2023 también modifica la resolución 532. Ahora, un poquito como antecedente, les cuento que en diciembre de 2016 el SRI sacó dos resoluciones, la 531 y la 532. La 531 norma y establece la aplicación del método del precio comparable no controlado para productos como el petróleo, banano y minerales. Y en este 531 te dice, ¿no es cierto? Para estos tres tipos de petróleo, de productos, vas a utilizar el método del precio comparable no controlado, con tal precio, te permitimos hacer tales ajustes de comparabilidad, la fecha que va a determinar del precio es tal, o sea, te da los parámetros técnicos para la aplicación del precio comparable no controlado en la exportación de petróleo, minerales y banano. Ahora, la 532, que es justamente la que se modificó, te establece o estableció en su momento todos los criterios técnicos para la aplicación de todos los métodos que no sean el precio comparable no controlado. Entonces, esto quiere decir que la 532 aplica para el método del precio de reventa, costo adicionado, márgenes transaccionales y distribución de utilidades. ¿Y qué es lo que reforma, no es cierto? Esta 532 te dice, se modifica el artículo 2, numeral 3, literal A, con respecto a las fechas de presentación de la información financiera de las empresas comparables. Para las empresas comparables que no presenten información financiera del año analizado, se podrá utilizar la información financiera del año inmediatamente anterior, siempre y cuando el cierre contable sea posterior al 30 de junio de dicho año y que las condiciones relevantes sean comparables. Esto también les cuento que hasta antes de esta reforma te permitían utilizar información de las empresas independientes comparables del año anterior al analizado, pero que sea con cierre hasta, hasta septiembre, si mal no recuerdo. Ahora esto se modificó, te dicen que sea junio, ¿no es cierto? Debería ser a partir del 30 de junio tener información del analizado y esto tiene una lógica, ¿no es cierto? La lógica es que
del año anterior al analizado se abarque el mayor periodo, ¿cierto? Dentro del periodo, dentro de este mismo año, para poder tener una información más comparable al año 2023 que no tengo la información. Entonces, esto se modificó en la 532, no hay más, y ahora hay que hacer este tipo de análisis. Hasta aquí nosotros hemos llegado, como ustedes pueden ver, a las reformas más importantes que hizo la resolución 25 a la resolución 455 y 532 del año 2015 y 2016 respectivamente. Como siempre, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes este video. De igual manera, espero que lo hayan disfrutado del mismo y que sea de su utilidad. Cualquier cosa, por favor, no duden en contactarnos y estamos a las órdenes como siempre. Que tengan un excelente resto de tarde. Hasta luego.